la caída del S&P 500. Está con nosotros también Ramón Bermejo, profesor de Mercados Financieros de la Universidad Pontificia de Comillas. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado. ¿Dónde estás mirando? ¿Qué ves en este momento de nerviosismo? 2% de caída del mercado. Pues vamos a contarlo de manera muy rápida y para que sepamos cuáles son los elementos que están generando esta incertidumbre y los nuevos hitos que tenemos en el horizonte. El más cercano que tenemos es este viernes con el informe mensual de empleo. Voy a compartir la pantalla del terminal Bloomberg. Vamos a verlo. Y vamos a mostrar el calendario de indicadores. Vamos a verlo. A ver, que no tenemos ahora. Bien, pues bien, bueno, esto es una noticia en relación con el tema de la ayuda, que con evitar el cierre de la administración norteamericana, pues se han omitido de momento 6.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania. Bueno, esto luego podemos hablar de ello. Ahora, los elementos que tenemos en el horizonte que podrían hacer cambiar o agravar la situación es el informe, indudablemente, dentro del calendario que tenemos esta semana en Estados Unidos. El siguiente hito importante, bueno, lo primero de todo es saber por qué y hacia dónde puede continuar cayendo el mercado. Estamos viendo en tiempo real, son las 21 horas y 1 minuto. Estamos viendo futuros mini SP500. Esta es la serie diaria, presenta esta figura de hombro, cabeza, hombro bajista, que está reconocida dentro de la prestigiosa certificación CFA para el nivel 1, exactamente ubicada en el reading 54. Esto se lo comento a mis alumnos de la Universidad Pontificia Comillas, tanto de Fundamentos de Finanzas como de Mercados Financieros. Bien, pues esta figura nos está diciendo que el mercado todavía podría caer como mínimo un 2,35%. Este es el primer objetivo, el objetivo teórico mínimo de esta figura, de esta elipse que estoy señalizando. Y el segundo objetivo está situado a una distancia del 4,39% del precio en tiempo real, obtenido mediante desdoblamiento de este canal bajista. Podemos desdoblarlo y podemos estimar ese objetivo teórico mínimo también. Como mínimo, el mercado podría caer hacia ahí. ¿Y cuáles son los nuevos hitos que podrían hacer, que podrían desencadenar? Pues malas noticias que pudiéramos conocer, por ejemplo, este viernes. Aparte de lo que ya hay ahora mismo ya funcionando es dos cosas que están perjudicando el mercado. Dato de empleo, entiendo, ¿no? Sí, es el dato de empleo que tenemos este viernes. Vamos a verlo dentro del calendario. Tasa de desempleo, ¿no? Tenemos la creación dentro de las métricas que a mí me gusta seguir y vamos, que considero que son útiles. Estamos hablando de Change in Private Payrolls, que significa la creación neta de empleo no agrícola dentro de la empresa privada. Se espera la creación de 155.000 puestos de trabajo y luego el siguiente punto importante son las ganancias por hora trabajada, es decir, las métricas de inflación salarial. Si estas métricas salieran por encima, pues esto agravaría la situación y haría que el mercado pudiera continuar persistiendo en el movimiento bajista. Y luego también, si esta cifra, bueno, pues también diera un susto en relación con que, bueno, pues fuera una cifra inferior a 100.000 puestos de trabajo, también indicaría que el mercado laboral está más débil de lo que cabría esperar. Y no sería una sorpresa porque vamos a mostrarlo aquí en este histograma. Este histograma lo que está mostrando es que desde que la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés en marzo del 2022, estábamos en el 0,25, ahora estamos en el 5,5%, la banda superior. Este histograma lo único que ha hecho es tomar una tendencia decreciente, que es lo que ha ocurrido históricamente desde 1954. Es decir, no es gratis esta subida de los tipos de interés y finalmente se va creando cada vez menos empleo y puede llegar el momento en que tengamos lo que ha ocurrido históricamente, y es que este histograma que acabamos de ver es exactamente el mismo que tenemos aquí en color verde. Cada vez que la Reserva Federal, estamos mostrando las últimas 3 cambios de ciclo motivado por una subida de tipos de interés, este histograma de color verde, que es la creación neta de empleo no agrícola, se torna en negativo, es decir, hay destrucción de empleo. ¿Cuándo hay destrucción de empleo? Cuando los despidos superan a las contrataciones. Y si nos encontramos esto en los próximos meses, bien en este dato que vamos a conocer este viernes, en los próximos meses, pues vamos a tener aquí digamos, sería la antesala de la recesión, porque de acuerdo con la Oficina Nacional de Investigación Económica, es la National Bureau of Economic Research, que es los que deciden, es un comité de académicos de gran prestigio y deciden cuando la economía entra en expansión o entra en recesión. Lo hacen a toro pasado, post-mortem, con un decalaje a veces de 6 meses o de 1 año, pero el criterio principal es que haya destrucción de empleo. En el momento que haya destrucción de empleo, tenemos riesgo de recesión.
Bien, pues aquí, en relación con lo que estabas comentando con el anterior invitado, aquí hay dos elementos que están perjudicando al mercado y lo vamos a contar telegráficamente. Este, digamos, es el nuevo elemento de incertidumbre que tenemos este viernes. Por un lado, la rentabilidad del 10 años y la realidad del 30 años, y de la yield to maturity y la rentabilidad de vencimiento del 10 años, por ejemplo, está en el 4,80%. Esto está subiendo por dos motivos. Uno, lo que habéis comentado en relación con el precio del crudo, esta asociación de Mohammed bin Salman con Vladimir Putin para subir el precio del crudo, pues creo que aparte de lucrarse los dos adicionalmente con un mayor precio, tiene también una intencionalidad geopolítica y es generar pues inflación, que esa inflación genere mayor subida de los tipos de interés y que esa subida de los tipos de interés finalmente provoque que se genere una recesión en Estados Unidos antes de que Biden obtenga el segundo mandato. Esa es la intencionalidad, creo, a mi juicio, que están persiguiendo estas dos personas. Esa asociación persigue entre uno de los dos objetivos, uno, obtener más ingresos, dos, hacer que Biden, mediante una destrucción de empleo que pudiera producirse antes de noviembre del 2024, los americanos sí algo que valoran es tener puestos de trabajo. Esto alguien que conozca a Estados Unidos lo sabe. Y los republicanos, en el momento que haya un mes de destrucción de empleo, van a utilizar todos los medios de comunicación a su alcance para decir que Biden es un completo inútil, que es una persona mayor que no debería estar en ese puesto y que está generando destrucción de empleo. Ese va a ser el mensaje, cuando la realidad de las cosas es que debido a una situación de inflación generada primero por la pandemia y segundo por la invasión de Ucrania, bueno, pues se ha generado una inflación que la Reserva Federal, dentro de su segundo mandato, el primer mandato es preservar el máximo empleo, el segundo mandato es traer la inflación al objetivo del 2%. Esos son los mandatos. El mandato dual que siempre la Reserva Federal, Joe Biden, siempre menciona tanto en el statement, en la nota de prensa, como en el discurso. Entonces, persiguiendo ese segundo mandato, que es traer la inflación al objetivo del 2%, pues la rentabilidad del 10 años pues está subiendo. ¿Y por qué está subiendo? Porque vamos a ver el balance de la Reserva Federal. Está subiendo por dos motivos. Las perspectivas de mayor inflación motivadas por la subida del precio del crudo y luego tenemos también el balance de la Reserva Federal. Tenemos una operación de política monetaria que es el quantitative tightening. Quantitative tightening es vender lo que tiene el balance, lo que tiene en el activo del balance la Reserva Federal. Algo que ha comprado, por ejemplo, durante la pandemia, algo que compró durante la crisis financiera. ¿Y qué es eso? Son títulos del Tesoro. Los compró y ahora los está vendiendo. Y esa venta también está acelerando las caídas en precio que comentaba el anterior invitado, que lo tenemos aquí la rentabilidad. Nuestros amigos y seguidores deben saber que precio y rentabilidad en los bonos son dos parámetros que se mueven en sentido contrario. Si la Reserva Federal está vendiendo, está reduciendo el balance y además esto no es algo público y notorio, lo dice, además lo está diciendo en el statement y en el discurso de Jerome Powell. Es decir, estamos reduciendo nuestros holdings, nuestras tenencias, está reduciendo el tamaño, la cartera que tienen de bonos la está vendiendo. Entonces, si ellos están vendiendo, genera presión vendedora en el mercado y sube la rentabilidad. Es decir, aquí tenemos dos elementos que están perjudicando el mercado. Uno, las mayores perspectivas del mercado generadas por la subida del precio del crudo, que es el principal elemento ahora porque el precio del gas natural estaba cayendo, todo iba bien hasta que estos dos señores llegaron a este acuerdo de reducir pues, la producción, con la intencionalidad clarísima de vamos a lucrarnos más y vamos a poner palos en la rueda a Joe Biden. Hay que recordar, ayer precisamente se han cumplido 5 años del asesinato de Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Bien, pues ¿qué relación tiene con esto? Pues desde ese momento, desde que se supo, desde que la CIA, los servicios de inteligencia norteamericanos señalaron a Mohammed bin Salman como el autor intelectual, bueno, pues Joe Biden no es precisamente, para Joe Biden, Mohammed bin Salman no es santo de su devoción y le calificó que Arabia Saudita era un estado paria. Luego ha intentado reconducir la situación, pero no es precisamente amigo suyo. Sin embargo, Donald Trump sí que consiguió en su momento que aumentara la producción para que precisamente se redujera la inflación hace años ya cuando estaba de presidente y le instó posteriormente a Jerome Powell a que bajara los tipos de interés.
Pues estos son los principales elementos que tenemos ahora mismo en el horizonte. Y tenemos, lo que hemos visto son los futuros y ahora también el índice SP500. Tenemos esta figura de hombro-cabeza-hombro, que es la misma que hemos visto, solamente que en el gráfico semanal, y apunta pues a una caída como mínimo del 3,5%. Ese es el primer objetivo, y en Nasdaq 100 también de un 8 y de un 9%. ¿Del 3 y pico por ciento hasta dónde? Porque está en 4.200... Pues ahora mismo el índice está en 4.226. Antes hemos visto los futuros en la serie diaria y estamos viendo exactamente lo mismo, solamente que en vez de verlo en los futuros lo estamos viendo en el contado, en el mercado de contado, el índice. Porque, bueno, pues desde el punto de vista didáctico se observa muchísimo mejor, se aprecia mucho mejor pues esta figura, ¿no? Ahora señalaré lo que supone esta figura. Esta figura ha tardado 3 meses en formarse. El tiempo que tarda un patrón en formarse es bien relevante. No es lo mismo que tarde 3 meses que tarde un año. Cuanto mayor tiempo tarde en formarse un patrón, mayor riesgo entraña y mayor potencial bajista tiene. Ahora mismo, el objetivo teórico mínimo que permite estimar, que permite observar esta figura de hombro-cabeza-hombro, está situado exactamente en 4.080 y estamos en 4.226. Es un objetivo teórico como mínimo de un 3,48%. Este es el objetivo más cercano. Y luego en el Nasdaq 100 tenemos objetivos de un 7,99%, el objetivo de la figura de hombro-cabeza-hombro, incluso de un 9,28%, que el mercado vaya a esta zona de soporte. Con todo y con esto, a mi juicio, ahora mismo, si me preguntan si esto es un cambio de tendencia, es una corrección, a mi juicio se corresponde con un cambio, con una corrección, porque no hay elementos ahora mismo de peso sobre la mesa que permitan observar que esto sea un cambio de tendencia. Para observar cambio de tendencia, el primer requisito es que tengamos destrucción de empleo. Y eso, afortunadamente, en Estados Unidos, este histograma que hemos visto antes y lo voy a mostrar ahora otra vez, vamos a verlo, continúa en positivo, no tenemos destrucción de empleo. Y esto es lo que la Reserva Federal debería tener la agilidad suficiente para pues, evitar que se produzca. ¿Y por qué? Por lo que he dicho, porque los republicanos van a tocar las palmas de manera muy intensa si hay un mes de destrucción de empleo y van a enarbolar pues, todo el discurso negativo para Biden, ¿no? Entonces, además, la Reserva Federal debe ser consciente de que todo lo que ha pasado con Trump y con el Partido Republicano, ahora mismo está intentando quitarles ayuda a Ucrania, lo cual no se entiende, siendo además Estados Unidos un miembro de la OTAN. Y luego, por otro lado, bueno, pues si estas personas, estos republicanos llegan al poder, ¿qué debemos esperar? Que cuando vuelvan a perder las elecciones digan que ellos no han perdido las elecciones, que las han amañado, que vuelvan a instar la toma del Capitolio. ¿Ese es el tipo de personas que quiere Estados Unidos, que estén en la Casa Blanca? A mí me parece que es un peligro. Y para Jerome Powell también fue un peligro, porque Jerome Powell fue, digamos, los abogados de Trump, esto no son rumores, esto son noticias publicadas por Bloomberg, estuvo tratando de despedir a Jerome Powell porque no se sometía a sus deseos de bajada de tipos de interés cuando estaba Donald Trump en la Casa Blanca. Entonces, pues menudo escenario, no se espera. Muchas gracias, Ramón Bermejo, profesor de Mercados Financieros de la Universidad Pontificia de Comillas, por ponernos luz en lo que está sucediendo. Buenas noches, buen negocio. Muchísimas gracias. Ojo, enseguida hablamos con...